¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de la conversación que sostuvimos con el politólogo Mario Miranda Pacheco, de Bolivia, sobre los temas de su país. Y además, también con él abordamos en esta segunda parte temas de Latinoamérica. Por cierto, él hace una reflexión muy válida y muy concreta sobre personajes que en ese momento estaban todavía en el debate de Latinoamérica. Bucaram, un presidente bastante loco que tenía muy buenas puntadas de ahí de Ecuador. Carlos Menem, que bueno, también no cantaba mal los tangos. Y por supuesto, Fujimori de Perú. Es muy interesante lo que Mario Miranda analiza de las personalidades de estos personajes que fueron presidentes de su país. También hacemos un análisis interesante, bueno, lo realiza Mario Miranda, sobre lo que es la globalización, el neoliberalismo y todos estos conceptos que han estado tan de moda, entre comillas, en el contexto del desarrollo económico de los países en los últimos años, en las últimas décadas. Analiza el papel del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos que, pues, de alguna manera regulan la economía mundial. Y ya finalmente hace una apología que a mí me pareció de lo más interesante. Compara a Bolivia con Oaxaca, porque además él ya había venido en varias ocasiones a nuestro estado y se refiere precisamente al tema de las desigualdades sociales. En verdad es una gran conversación, sobre todo los planteamientos que Mario Miranda Pacheco formula en torno a lo que se conversó en aquel momento. Como ya lo habíamos comentado el miércoles pasado, esta conversación tuvo lugar 2 años antes de que Evo Morales accediera al poder en Bolivia. Vamos con esta segunda parte. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Tal como lo prometimos la semana pasada, retomamos la conversación interrumpida con el doctor Mario Miranda Pacheco, con quien estamos platicando sobre la historia contemporánea de Bolivia, su país de origen, del que comentábamos al final del programa anterior. Salió para México exiliado en 1971, si mal no recuerdo, decía un 14 de septiembre. Tiene usted buena memoria, Mr. ¿Cómo ha estado? Bien, qué gusto. Continuamos acá. Nos quedamos con Banzer, otro personaje también determinante en toda la historia de Bolivia. Indudable. Que llega además al poder paradójicamente apoyado por Paz Estenssoro en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas es que parece que las explicaciones tuvieran que ser un poco más frondosas, pero vamos a tratar de evitarlas para decir las cosas más concretas, ¿no? El golpe de Banzer fue inicialmente un golpe militar, sin mayor concomitancia con otras fuerzas políticas, pues valido de la fuerza. Se inició como un golpe muy violento, muy radical. Yo le llamo en algún trabajo un golpe preventivo de Estado, ¿no? O un golpe de Estado preventivo para evitar lo que podría venir después, una revolución, quizás, si es que las fuerzas populares se desarrollaban de otro modo. Pero el gobierno militar en sí mismo era impopular, no tenía el sustento necesario, entonces se organiza un llamado Frente Nacional Popular, donde ingresan el señor Paz Estenssoro con su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y un partido de raíz fascista declarada desde sus orígenes, que se llamó Falange Socialista Boliviana, un partido de inspiración franquista. Estos 3 partidos, pues, alimentaron el gobierno
autoritario de Banzer desde el año 71 y se fueron desenvolviendo a lo largo de la dictadura. Este gobierno fue indudablemente el más nefasto de todo lo que la nueva derecha fue, totalmente radicalizada en sus posiciones podía ocasionar en Bolivia. Esta dictadura se continuó con el gobierno de Pereda, que era una especie de infante, una especie de criado por el propio Banzer para continuar el régimen. Pero también en 80 está el de otro golpe que el de la coca, el llamado el golpe de la cocaína que da Mesa. Luis García Mesa. Un golpe que un periodista muy meritorio que vivió aquí en México y desgraciadamente falleció, Gregorio Seltzer, le llamó el golpe de los narcodólares. Fue un golpe que prepararon los militares en colusión con intereses fascistas, de ahí viene la personalidad de Klaus Altmann de nivel mundial, ¿no? Porque se reviven las cosas de Klaus Altmann de la Segunda Guerra, y entonces estas cosas se van produciendo en el gobierno de García Mesa. García Mesa es el que hace asesinar al dirigente político Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es el autor de una célebre frase de decir, cuidado, anden con el testamento bajo el brazo porque se los iba a echar a quien quisiera, ¿no? Era un hombre realmente temible. Esa dictadura se fue sucediendo con otras formas de gobierno militar igualmente autoritarias, pero no tan crueles ni tan cínicas como las de García Mesa, hasta el año 82 en que la política de Carter y toda la política de los derechos humanos hace que se modifique y el poder sea devuelto a los civiles. Y desde entonces Bolivia vive lo que se llama una recuperación de la democracia, pero pues ¿en qué forma? Bajo una forma neoliberal que no satisface el interés nacional, ¿no? Esa es la situación hasta el día de hoy. No sé si... Paz Extensoro vuelve a gobernar en 85. Esa es otra experiencia muy interesante y que vale la pena resumirla. Cuando el poder es devuelto por los militares, se van los militares del poder y dejan esto en manos de los civiles, y el señor Siles Suazo, con la Unión Democrática Popular, asume el gobierno. A él le esperaban 4 años de gobierno constitucional, pero toma el gobierno en condiciones de tal deterioro económico y social, ante todo en un proceso inflacionario que nadie tenía idea de esto, ¿no? Imagínense que la inflación llegó en Bolivia, como nunca en ningún lugar de América Latina, al 23.000%. Era una cifra inatajable, y esta era una vorágine que seguía hacia adelante. Entonces lo produjo inquietud de las masas trabajadoras, en las clases medias asalariadas, las empresas que no podían desenvolverse, creando un ambiente de malestar económico muy grande, y al mismo tiempo un malestar político, porque lo económico está muy intensamente ligado con los objetivos políticos y el interés político de una sociedad, ante todo su tranquilidad, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, la crisis del gobierno de Siles Suazo se precipita y es obligado a dejar el poder un año antes de que cumpliera su mandato. Se convocan nuevas elecciones y en esas elecciones sale triunfador el señor Paz Extensoro, quien gobernó por tercera vez el país, o cuarta vez, el 52, el 61, la reelección del 64. Sí, la cuarta vez que asumía el poder, y ejerció ese gobierno de 1985 al año 1989, los 4 años constitucionales. Y en ese periodo deshizo todo lo que hizo en el año 52. Como si en el año 52 hubiera firmado los decretos de reforma agraria, de nacionalización de las minas, del voto universal con la mano izquierda, y el año 85 con la mano derecha los va invalidando uno a uno, ¿no? Con un decreto célebre que en Bolivia lo recuerdan más por el número, es el decreto supremo 21060,
que es el decreto que instaura el neoliberalismo como modelo de una manera clara y nítida en el país. Y con ese neoliberalismo pues termina la empresa, el sector público del Estado prácticamente, ¿no? Procediendo las ventas, las privatizaciones y todo lo que esto se ha venido a llamar el adelgazamiento del Estado, ¿no? Hasta que el gran sector público que tenía Bolivia, solo comparable en porcentaje con México. Bolivia y México eran los dos países que tenían más del 70% de su economía en manos estatales. Hoy día, pues, Bolivia no tiene nada. Y aquí no andamos cantando malas rancheras, así que no sé, digo, desafortunadamente. Y bueno, esto es parte de la condición humana, como un hombre que encabeza un movimiento nacionalista en 52, etcétera, puede llegar a esos perfiles. Yo las veo desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no? Es una cosa, me parece a mí que es una forma implacable de presentarse que tiene el complejo de culpa. Cuando en política se hace algo cuyos resultados no son del todo satisfactorios y pueden causar efectos que no son del todo positivos, indudablemente, si el político es de buena fe, le remuerde la conciencia, le asoma el complejo de culpa, quiere enmendar eso. Pero hay muchas formas de enmendar, no es solo una. Cuando el complejo de culpa es demasiado grave y se encuentra atrapado, diríamos así, por un rencor de un pasado que quiere defender, entonces escoge la vía de restaurar esos privilegios y esos intereses. Si se trata de aliviar una situación creada por una política que resultó inadecuada al cabo del tiempo, pues hay otras medidas. La política es un mundo de posibilidades, ¿no? No está casado no marcha por un túnel. Quienes la meten por un túnel son los políticos ineptos. Eso sí, la meten a la política por un túnel y no tiene más salida que la que se ve afuera, ¿no? Y la historia de Latinoamérica y del mundo en general, pero Latinoamérica en particular, está plagada de muchos personajes muy especiales, ¿no? En otros países incluso que han precisamente conducido a sus países en toboganes, ¿no? Así es, sí, Hombres mesiánicos, ¿no? Sí, está Bucara, Fujimori, Menem, que de esos no creo que tenga usted muy buena opinión. Fue la etapa del carnaval político de América Latina, porque eran unos individuos que ofrecían espectáculo y no realizaciones, ¿no? Un gobernante que se ponía a jugar con sus soldaditos de plomo para ver cómo manejaba la guerra inminente de su país, u otro individuo que estaba peleando por un carro, por un Maserati, que le regaló una empresa a la presidencia de la República, y él dijo que era al presidente, el señor Menem, ¿no? O el señor Fujimori, que no tenía una idea de lo que era manejar un país, porque sale de un profesorado oscuro de una universidad agrícola a dirigir un país, porque así se desató el movimiento informal de la política del momento. Collor de Mello en Brasil. Hace Colón de Mello, otro en el Brasil. Ahora los países de América Latina andan desesperados buscando líderes, queriendo reivindicar la lucha política, y acuden a cualquier cosa, un cantante de cabaret, una reina de la belleza, muy respetables como personas humanas. Sus aspiraciones y sus derechos son legítimos. Si quieren ser presidentes, pues nadie les impide hacerlo. Pero que la mercadotecnia los infle como poderes que pueden salvar un país, no. Ahí en la democracia está fallando algo. Muy bien. También gerentes de Coca-Cola. Pues vamos a un corte muy breve y regresamos para terminar esta conversación, si me permite. Continuamos, amigos, aquí charlando con el doctor Mario Miranda Pacheco. Bueno, volvamos a... después de Paz Estenssoro de esta etapa, viene un sobrino de él, entiendo, Paz Zamora. Así es. A gobernar Bolivia, ¿no? Jaime Paz Zamora, profesor, sociólogo y profesor de sociología, educado en Lovaina, fundador del MIR, pues
él ganó la presidencia por elecciones, pero no con un voto popular directo, sino por esos arreglos que se hacen en el Congreso, porque les falta la cifra respectiva para ganar la mayoría, entonces componen alianzas, coaliciones, y con esas alianzas, coaliciones ganan la mayoría parlamentaria y se hacen presidentes. Ese fue el caso de Paz Zamora en su momento, el de Banzer en su momento y el de Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Últimamente. Todos ellos estuvieron en la misma situación. La caída de Sánchez de Lozada. Sí. Pues hay esos dos paralelos con lo sucedido en 1952 y con el golpe de Estado que derrocó a Paz Estenssoro en el 64. Básicamente el contexto de la política durante en los últimos días del gobierno de Sánchez de Lozada es un contexto sumamente grave que se fue deteriorando hora a hora y por alguna razón o porque se lo ocultaban o porque el hombre era muy empecinado en ejercer el poder, no le dio la solución adecuada en el tiempo oportuno. Si él habría suscitado la misma solución que no es antidemocrática, no rompe con la tradición constitucional y la respeta a todo el mundo, como la que se ha producido ahora, eso podría haberse hecho el primer día en que le mostraron los muertos. ¿Para qué siguió matando días y días después? Bueno, no él, también esta es una hipérbole decir que él mató, no mataron a las fuerzas represivas, obviamente autorizadas por sus respectivos comandos, y sus comandos nunca van a decir que tomaron decisiones por su cuenta, siempre dirán que obedecieron las órdenes del superior, ¿no? Ese fue el contexto. El problema fundamental fue la lucha por la defensa del gas. Esta es una cuestión vieja, no se presentó en las 2 o 3 últimas semanas en que se precipitó el gobierno de Sánchez Lozada. Esto venía de gobiernos anteriores, desde el gobierno de Banzer que subió el año, parece que el 97, ¿no? Que ya el pueblo comienza a manejar esta idea con noticias filtradas desde la propia presidencia y las altas comisiones formadas al respecto, que el gas, que es una cantidad fabulosa, más o menos póngale una cifra de 56 y póngale 18 ceros después, son 56 trillones de pies cúbicos que tiene Bolivia entre reservas probadas y reservas probables. Las probadas parece que son como 28, 26. Entonces la cosa comenzó allí en ese tiempo, se denunció la maquinación oculta que había, la entrega que había del gas a las empresas transnacionales y esas gestiones que se estaban haciendo para habilitar esa exportación por puerto chileno. Y sobre esto, pues, el pueblo empezó su malestar, a hacer movimientos de protesta, expresar su descontento, fijar posiciones, que Sánchez de Lozada, tanto el gobierno de Banzer como el que le sucedió al señor Quiroga y el señor Sánchez de Lozada, finalmente pues, no le hicieron caso. Porque hay un contexto, sí. Y de eso quisiera yo hablar con usted y finalizar. El neoliberalismo, es decir, esta crisis está inserta en el proceso neoliberal en que está sumido el mundo y América Latina en particular. Su perspectiva sobre este modelo, sobre las posibilidades para América Latina en este contexto. Mire usted, yo soy un convencido de que el neoliberalismo y la globalización que van casados, la una no va sin el otro, ¿no? Sería imposible pensar que la globalización se dispare sola. La globalización y el neoliberalismo son políticas que convienen a los países dominantes y hegemónicos, los países de economías desarrolladas, los llamados países centrales. En una palabra, los 7 más ricos del mundo y los 12 más industrializados del planeta, que son los mismos más 5 agregados después, ¿no? A ellos sí les interesa el neoliberalismo y les favorece la globalización. A países como los nuestros no nos interesa el neoliberalismo ni nos favorece la globalización.
Por el momento la globalización es un fenómeno indefinible, nadie lo ha definido. He leído, no sé si muchos o pocos libros, pero varios libros sobre este particular. Ningún autor la ha definido, la ha descrito, que es cosa diferente. Pero ¿qué describen? El desmantelamiento de nuestras industrias, la miseria, la desocupación, las migraciones forzadas, el hambre, el daño ecológico. Describen eso de la globalización. Y es increíble cómo este fenómeno o este concepto se ha apoderado de la mente y la gente habla de globalización en cualquier lugar. Un bolero o un empresario de ferrocarriles o un asesor de encuestas habla con el mismo tono y con la mano en la cintura de la globalización, ¿no? Especialmente las clases pudientes, ¿no? Las élites se forman un imaginario muy especial, creen que pueden viajar cualquier rato, creen que van a estar en el jet set y se imaginan una serie de tonterías. Su imaginario es muy rico, muy fecundo, ¿no? Los que tardan en concientizar ese imaginario son los de abajo, porque los de abajo ni les va ni les viene, siguen siendo lo mismo, pobres, desocupados, marginales. ¿Qué sentido tiene para ellos? Quizá más bien riesgo y zozobra, quizá eso les represente, ¿no? Por eso es que yo creo que el neoliberalismo con la globalización no son ni un modelo ni un proyecto adecuados. El neoliberalismo con toda esa ola de privatizaciones, compras de las empresas del Estado, lo único que ha hecho es atentar contra la prosperidad de nuestros países, contra la independencia de nuestro país, porque se ha enajenado con esos recursos estratégicos que podrían jugar un papel importantísimo en el desarrollo de cada uno de nuestros países. Esa es mi opinión, mi estimado licenciado. Para finalizar, el futuro. Pues sí, pues está bien esto para los Estados Unidos, para Inglaterra, para la señora Thatcher. Sí, el neoliberalismo está bien para ellos, ¿no? Y la globalización mejor, porque entonces tienen la mesa mejor dispuesta para servirse. ¿Estaremos condenados a seguir, seguir nuestros pueblos viviendo en la pobreza extrema? Sí. Como están las cosas, no son alentadoras las esperanzas. Creo que sí. Y eso es lamentable. No sé si es lamentable, pero lo que sí es que es un poderoso, tomar conciencia de eso es un poderoso movilizador de nuestras convicciones. Debemos renunciar a la globalización, al mercado libre, a la modernización. Creo que si lo hacemos conscientemente somos tontos, estúpidos u orates. Tenemos que estar en una jaula de locos. Lo que importa es saber cómo hacerlo. Claro. ¿En qué forma? ¿Para qué cosas el neoliberalismo puede servir? ¿Para qué cosas la globalización puede ser útil? ¿En qué sentido debemos modernizar nuestro país con un proyecto autónomo, con un proyecto de intereses endógenos? Entonces, pero en este mismo escenario donde hay tantos intereses que se cruzan entre los países, ¿es posible todavía desarrollar proyectos con un sentido más soberano, más nacionalista? Maestro, esa es otra pregunta que bordea la de la cuadratura del círculo. Usted sabe que esas cosas hay que hacerlas con el BID, con el Fondo Monetario, porque esos son los instrumentos, ¿no? De las nuevas oligarquías. ¿Cómo vamos a modificar la mentalidad, la buena fe de esas organizaciones? Bueno, es malo hablar de buena fe de las organizaciones. Ninguna organización tiene fe, ni buena ni mala. La fe la tienen quienes las manejan, ¿no? Claro. Entonces, vamos a cambiar la mentalidad de esa gente, ¿no? ¿Sirven de algo estos tratados de libre comercio que se han estado impulsando, estas reuniones hemisféricas? ¿Aportan? Hablan de progreso, hablan de alcance tecnológico, hablan de muchas cosas con las cuales nos pintan un paraíso, ¿no? Pero ¿quién se responsabiliza de que nos lo va a dar? Nadie. Son cláusulas de adhesión en un régimen contractual que no tiene corresponsable. El corresponsable no existe, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pues ahí queda. Qué interesante charla, doctor. De veras que se lo agradezco mucho. Hemos llegado ya al final de este Sin Censura. ¿Algo que quisiera usted agregar para los oaxaqueños? Bueno, yo en Oaxaca he estado varias veces.
Es primero la ciudad fascinante por su riqueza, por sus tradiciones, por su riqueza étnica, por su comida y por todo esto. Y luego la región, que siempre me ha llamado la atención, porque en su rezago la encuentro muy parecida a mi país. Y por eso pienso que hablar de los problemas de Oaxaca es en el fondo hablar de muchos problemas de Bolivia. Pues me complace de que este canal de Oaxaca pues me hubiera entrevistado, así tengo la oportunidad de relacionarme con su público televidente. Te agradezco mucho, doctor. Es un honor, ¿eh? Gracias. Un honor. Muy amable, muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.